En la historia del motociclismo de competición ha habido pilotos rápidos, pilotos inteligentes y pilotos valientes, pero solo un puñado ha combinado esas tres cualidades a un nivel que simplemente ha abrumado a la competencia. Marc Márquez es uno de esos pilotos. De hecho, Marc Márquez podría ser la versión más extrema de esa combinación que el deporte haya visto jamás. Un hombre que pilota al límite absoluto de lo que permite la física, que procesa información a una velocidad que parece casi inhumana y que tiene una tolerancia al riesgo que lo ha convertido tanto en una leyenda como en algo que casi lo destruye. Esta es la historia de cómo un niño de Cervera, un pequeño pueblo en la provincia de Lleida, Cataluña, España, se convirtió en el piloto de motociclismo más dominante del siglo XXI. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Marc Márquez nació el 17 de febrero de 1993, en Cervera, España. Su padre, Julià Márquez, era un entusiasta de las motocicletas que introdujo tanto a Marc como a su hermano menor Àlex en el pilotaje a una edad en la que la mayoría de los niños todavía están aprendiendo a montar en bicicleta. Marc estaba en una minimoto antes de cumplir los 5 años. A los 8 ya estaba compitiendo en campeonatos locales de minimotos y ganando constantemente. El talento puro fue visible casi de inmediato. Otros niños de su edad podían montar las minimotos, pero Marc las pilotaba de manera diferente. Se inclinaba más, frenaba más tarde y se recuperaba de los derrapes con una naturalidad que los pilotos más mayores y experimentados no poseían. En 2002, a los 9 años, Márquez ganó el Campeonato Español de Minimotos. En 2004, a los 11, lo ganó de nuevo. Para 2007, con 14 años, ya había atraído la atención de equipos profesionales y estaba compitiendo en el Campeonato Español de 125 centímetros cúbicos. La progresión fue casi lineal en su consistencia. Cada año, un nuevo nivel, cada nivel conquistado más rápido de lo que nadie esperaba. La familia Márquez hizo sacrificios financieros significativos para apoyar la carrera de Marc durante esos primeros años, un hecho que Marc ha reconocido repetidamente en entrevistas a lo largo de su carrera. La inversión, en todo el sentido de la palabra, se pagó con creces más allá de lo que cualquiera podría haber proyectado. En 2008, Marc Márquez hizo su debut en el Campeonato del Mundo en la categoría de 125 centímetros cúbicos con solo 15 años. Su primera temporada completa fue 2008 y terminó en una posición respetable para un novato, mostrando destellos ocasionales de la velocidad que definiría su carrera. Pero fue en 2010 cuando todo encajó. Márquez ganó el Campeonato del Mundo de 125 centímetros cúbicos ese año a la edad de 17, convirtiéndose en uno de los campeones del mundo más jóvenes en la historia del motociclismo de Gran Premio. Ganó 10 de las 17 carreras esa temporada, con un total de puntos de 310, un promedio de más de 18 puntos por carrera. La categoría de 125 centímetros cúbicos en 2010 fue competitiva, con múltiples pilotos capaces de ganar en cualquier fin de semana. Márquez la ganó con autoridad. Lo que ya era visible en 2010 fue la característica que definiría toda su carrera, la capacidad de encontrar agarre y velocidad donde otros pilotos solo veían riesgo. Su velocidad de entrada en curva era extraordinaria, su habilidad para controlar una rueda trasera deslizante mientras simultáneamente dirigía la delantera era diferente a todo lo visto en esa categoría durante años. Los analistas técnicos que estudiaron sus datos de 2010 notaron que estaba frenando significativamente más tarde que cualquiera de sus rivales, mientras que, al mismo tiempo, llevaba más velocidad en curva. Esa combinación, que matemáticamente debería resultar en caídas, de alguna manera funcionaba en sus manos porque su sensación del límite del neumático operaba a un nivel diferente al de todos los demás en la parrilla. Después de ganar el título de 125 centímetros cúbicos, Márquez pasó a Moto2 en 2011. El ascenso a Moto2, con sus motores de 4 tiempos de 600 centímetros cúbicos y máquinas significativamente más pesadas y complejas, requirió un periodo de adaptación que humilló a muchos pilotos que habían sido dominantes en las categorías más pequeñas. Márquez se cayó frecuentemente en 2011, a veces espectacularmente, mientras forzaba los límites de la nueva maquinaria con el mismo enfoque agresivo que había funcionado en 125 centímetros cúbicos. Terminó tercero en el campeonato ese año, lo cual fue un resultado fuerte para una primera temporada en la categoría, pero también demostró que la transición no fue del todo fluida. En 2012, todo se unió.
Márquez ganó el Campeonato del Mundo de Moto2 en su segunda temporada en la categoría, ganando 9 carreras y terminando la temporada con 324 puntos. Tenía 19 años. Ahora había ganado campeonatos del mundo en 2 temporadas consecutivas en diferentes categorías, una progresión que lo puso en una trayectoria que solo un número muy reducido de pilotos en la historia había seguido. Las conversaciones en el paddock ya no eran sobre si Márquez tenía talento, eran sobre cuándo estaría listo para MotoGP y si algún equipo sería lo suficientemente valiente como para darle a un joven de 19 años las llaves de una máquina de MotoGP de fábrica. Repsol Honda respondió a esa pregunta definitivamente al fichar a Márquez para la temporada 2013 de MotoGP junto a Dani Pedrosa. Márquez tenía 20 años, nunca había pilotado una máquina de MotoGP en una carrera competitiva. La Honda RC 213P que le estaban dando era un prototipo de 260 caballos de fuerza que los pilotos más experimentados del mundo encontraban físicamente exigente y técnicamente complejo. La expectativa, incluso dentro de Honda, era que Márquez tardaría en adaptarse, conseguiría algunos resultados sólidos y sería un contendiente genuino al título quizás en su segunda o tercera temporada. Lo que realmente sucedió en 2013 todavía se comenta en el paddock como una de las actuaciones individuales más asombrosas en la historia del deporte motor. Márquez ganó la primera carrera de la temporada en Qatar. Ganó la segunda carrera en Austin, Texas. Siguió ganando, y cuando no ganaba, subía al podio. A mitad de temporada, el novato que se suponía que estaba aprendiendo lideraba el campeonato del mundo. Los veteranos del paddock, pilotos con años de experiencia en MotoGP, no podían seguirle el ritmo. Jorge Lorenzo, el vigente campeón del mundo, estaba siendo superado por un joven de 20 años en su primera temporada. Valentino Rossi, el más grande de todos los tiempos, estaba siendo batido consistentemente por un chico que nunca había corrido en la categoría antes de ese año. Marc Márquez ganó el Campeonato del Mundo de MotoGP de 2013 a falta de 3 carreras para el final de la temporada. Tenía 20 años y 266 días, convirtiéndose en el campeón del mundo de MotoGP más joven de la historia, batiendo el récord que ostentaba anteriormente Freddie Spencer. Ganó 6 de 18 carreras y terminó en el podio en 13. Su total de 334 puntos le dio un margen de 4 puntos sobre Jorge Lorenzo en su temporada de novato. No fue solo impresionante, fue históricamente sin precedentes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Si 2013 fue extraordinario, 2014 fue algo completamente distinto. Márquez no solo ganó el campeonato de nuevo, aniquiló a la competencia de una manera que no se había visto en MotoGP desde los años de apogeo de Valentino Rossi con Honda. Ganó 13 de 18 carreras en la temporada 2014. 13 de 18, una tasa de victorias del 72%. Anotó 362 puntos, terminando 67 puntos por delante de Valentino Rossi en segundo lugar. Hubo carreras esa temporada en las que Márquez estaba tan por delante del grupo que a las cadenas de televisión les costaba mantener interesante la cobertura. La diferencia con el segundo lugar al final de algunas carreras se medía en segundos, no en fracciones de segundo. Estaba operando en una dimensión diferente al resto de la parrilla. El análisis técnico de lo que Márquez estaba haciendo diferente en 2014 reveló la extensión de su singularidad física como piloto. Su habilidad para pilotar con la rueda delantera al límite absoluto del agarre, usando el neumático delantero de una manera que la mayoría de los pilotos evitaban por miedo a caer, fue fundamental para su ventaja de velocidad. Podía entrar en las curvas a velocidades que cargaban el neumático delantero más allá de lo que la técnica de pilotaje convencional sugeriría que era seguro, y podía hacer esto vuelta tras vuelta, carrera tras carrera, sin perder la parte delantera. La Honda RC 213 Pinto fue desarrollada específicamente alrededor de su estilo de pilotaje durante este periodo, con ingenieros optimizando la geometría del chasis y la electrónica para apoyar su enfoque poco convencional. Hombre y máquina estaban perfectamente calibrados el uno con el otro. Entre 2013 y 2019, Márquez ganó 6 campeonatos del mundo de MotoGP. Las únicas 2 temporadas en ese periodo en las que no ganó el título fueron 2015, cuando Jorge Lorenzo ganó con Yamaha, y 2017, cuando Andrea Dovizioso y Ducati lo llevaron hasta la carrera final de la temporada antes de que se asegurara el título en Valencia.
6 títulos en 7 años. Las estadísticas de ese periodo son asombrosas: 59 victorias en carreras, 101 podios, 62 pole positions, números a los que cualquier futuro rival tardará años de excelencia constante en acercarse. 19 de julio de 2020. El circuito de Jerez, en el sur de España. La segunda carrera de una temporada de MotoGP, que ya había sido interrumpida y retrasada por la pandemia de COVID-19. Marc Márquez lideraba la carrera cuando se cayó en la curva 3, una curva a derechas de alta velocidad. No fue una caída inusual para los estándares de MotoGP. Los pilotos se caen en la curva 3 de Jerez regularmente. Márquez se levantó, caminó de vuelta a boxes y los informes iniciales sugerían que había escapado con heridas menores. No fue así. La caída le había fracturado el húmero derecho, el hueso de la parte superior del brazo, de una manera que se convertiría en una de las historias de lesiones más médicamente complicadas en la historia del deporte profesional. Se sometió a cirugía al día siguiente, se le insertó una placa de titanio y anunció que regresaría para la siguiente carrera una semana después. Regresó. Duró 4 curvas antes de que la placa se rompiera durante la vuelta de calentamiento y tuvo que retirarse. Se requirió una segunda cirugía, luego una tercera, cuando el hueso desarrolló necrosis avascular, una condición en la que el tejido óseo muere debido a la falta de suministro de sangre. Siguió una cuarta cirugía. Márquez se perdió el resto de la temporada 2020 y las primeras 3 carreras de 2021. Cuando regresó, no era el mismo físicamente. El brazo había sanado, pero la recuperación estaba en curso, y las demandas físicas de pilotar una máquina de MotoGP al límite requieren un nivel de fuerza y estabilidad en la parte superior del cuerpo que su brazo derecho ya no podía proporcionar completamente. Marc Márquez cruzó todas esas líneas antes de cumplir los 21 años y ha estado operando más allá de la última de ellas desde entonces. La historia no ha terminado. Los títulos pueden no haber terminado. Pero independientemente de lo que venga después, la respuesta a la pregunta de cómo un hombre se convirtió en el rey del motociclismo de competición ya está escrita en los libros de récords, en los recuerdos de todos los que lo vieron pilotar y en las marcas de neumáticos que dejó en circuitos de todo el mundo durante más de una década. Marc Márquez no se convirtió en el rey del motociclismo de competición por accidente. Lo consiguió a través de una combinación de talento natural que aparece quizás una vez en una generación, trabajo incesante para desarrollar ese talento desde la infancia, una mentalidad competitiva que se negó a aceptar la derrota incluso cuando la derrota parecía inevitable, y una valentía física que la mayoría de los seres humanos simplemente no poseen. Pagó el precio de esa valentía en Jerez en 2020 y en los años que siguieron. Y regresó de todos modos, porque eso es lo que hacen los reyes. Se caen y luego se levantan y vuelven a correr. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.